Superclase, ¿cómo están? Los saludo en este nuevo video. Qué gusto vernos nuevamente en este espacio de revisión de este modelo PSU año 2020 que llevamos ya revisando hace harto rato en una lista de reproducción que se va nutriendo con todas las revisiones que hacemos de los distintos formatos, tanto PSU, que era lo que estábamos revisando, y ahora vamos a comenzar también, terminar y luego darle espacio también a los modelos de prueba de transición que ya se han publicado. Contarte que lo que hacemos en este video es revisar un texto y analizar las preguntas que se incorporan naturalmente a ese texto. En esta ocasión nos toca revisar el texto número 4, La emoción no tiene edad, entrevista a Lynn Kuppenheim, Teatro Milagros. Preguntas de la 47 a la 55. Realizada la entrevista por Isabel Sierralta Roldán. Y lo que hacemos en estos videos es revisar y comentar las preguntas, las respuestas, las alternativas, métodos de resolución, habilidades cognitivas, en fin. Hacemos hartas cosas en este extraño día lluvioso, soleado, parcial. Así que acompáñame a esta revisión que estamos dando para que nos sirva esto como un material de práctica y de preparación. Recordarte siempre que todo el material yo te lo dejo disponible en la cajita de descripción, donde está el archivo completo, digamos el PDF completo de todo el proceso, ¿ya? Y recorto yo, porque así soy un tipo muy simpático, recorto solo el texto. En este caso te dejo aquí abajito solo el texto número 4, para que puedas descargar ese PDF y puedas irlo realizando tal vez semana a semana, o tal vez lo hiciste completo y ahora lo estás revisando, ¿cierto? Hay distintas modalidades y eso es lo bonito que tiene de alguna manera este material de preparación. Entonces lo que vamos a hacer en este videito es revisar este texto número 4 y que corresponde a la tipología textual conocida como entrevista. Básicamente, este texto es una transliteración, probablemente de una entrevista grabada o audio grabada, donde el periodista elabora una serie de preguntas para conocer un poquito más algún hecho noticioso sobre el entrevistado. En este caso, Lynn Kuppenheim es una escritora y directora nacional, ha estado en muchas novelas de la tela color, digamos, como dice mi mamá, y que se destaca en esta época por montar una obra en específico. Y sobre el teatro también del cual se habla en este texto. ¿Qué es lo interesante acá? Y tu misión de alguna manera es que tú te leas este texto e idealmente respondas las preguntas. Eso es fundamental, que tú respondas las preguntas para que podamos ir revisando. Obviamente en este texto, en este video no voy a leer este texto, pero nos vamos a ir yendo y viniendo a él de alguna forma. Ya yo voy a dar por entendido de que tú ya te lo leíste, ¿ya? Entonces vámonos a las preguntas. Tenemos varias. Mira, ahí está la referencia, está en un PDF, más si yo le hago clic, aparece Teatro Universidad Católica, ¿ya? Seguramente ese fue el portal en el que se publicó originalmente. Pregunta 47. Nos enfrentamos al tiro en una pregunta de vocabulario contextual en formato nuevo, ¿ya? ¿Cuál es el sentido de la palabra números en el contexto del quinto párrafo del texto leído? Ya. Esto es lo que hacemos, po. La idea es ir a buscar el párrafo. Lo bueno es que aquí en la PSU te los tienen numerados. Aquí tenemos en la página 30 el párrafo 5 y aquí está. Aquí está el concepto números, por el cual nos consultan aquí en la pregunta 47. Dice, en general, el teatro de marionetas se desarrolla en torno a números que suelen estar destinados a presentarse en exteriores para un público infantil. Ya. ¿Por qué es interesante ir al texto y ver en contexto cómo funciona la palabra? Que es una estrategia de la cual ya hemos conversado en más de algunas ocasiones, o tú ya lo sabes, ¿cierto? Tenemos aquí 5 opciones. Y la palabra números, en un sentido literal, sabemos que se refiere, ¿cierto?, a esas representaciones gráficas que denotan cantidades. 1, 2, 3, 4, 5. Pero sabemos que en el contexto en el que aparece esta palabra no está haciendo referencia a un número, digamos. Entonces veamos las alternativas. Automáticamente yo puedo hacer ese ejercicio sin siquiera conocer las opciones. A dice demostraciones, porque el teatro de marionetas frecuentemente comprueba la buena relación entre literatura y teatro. B, manifestaciones,
porque el teatro de marionetas constantemente debe presentarse en espacios exteriores. C. Exhibiciones, porque el teatro de marionetas habitualmente se muestra en espacios al aire libre para niños. D. Revelaciones, porque el teatro de marionetas usualmente desarrolla historias con estructura completa. Y finalmente la E. Exposiciones, porque el teatro de marionetas cotidianamente trabaja un formato comunicativo más elaborado. Mira, ¿qué es lo interesante acá? Que tú ya tienes plena claridad, como digo yo, certeza absoluta, que para poder responder a esta pregunta yo debo entender el contexto en el que aparece, conociendo naturalmente el significado de estos conceptos. Por lo tanto, naturalmente debo dar una lectura al texto para identificar dónde está el estímulo. Ahora, tenemos que ubicar y analizar la palabra números en el contexto en el que aparece a fin de determinar el sentido que adquiere en ese contexto. Lo bacán del formato nuevo es que hay una explicación, o sea, de alguna forma la palabra no está solita como en el formato antiguo, te da una explicación que sin duda alguna es clave para poder reconocer de qué se trata el contenido de esa palabra y en ese contexto de aparición. Eso es súper importante. Entonces, fíjate, acá habla de un número, ¿cierto? El teatro de marionetas se desarrolla en torno a números. Aquí está hablando de los eventos que se llevan a cabo, ¿cierto? Las funciones, si se quiere, de alguna forma. Por lo tanto, se hace referencia, como yo te decía, a las presentaciones que se dan con marionetas, ¿ya? Ahora, un número, desde el punto de vista de la RAE, yo creo que si lo buscara, no lo quiero hacer, me da un poco pereza en realidad, pero yo siento que el concepto número se vincula íntimamente con las partes o el espectáculo o alguna de las partes de un festival de teatro, por ejemplo. O sea, un número es un evento concreto. Ahora, considerando ese elemento, ¿ya? Un número será una demostración o una manifestación. Fíjense que de alguna forma A y B hablan de un matiz menor, no de un evento o de un número donde un grupo de actores representa algún elemento, ¿ya? Fíjense que una demostración es como una pequeña parte. Lo mismo ocurre con manifestación, un pequeño trozo, una porción, digamos, de alguna forma, ¿ya? Ahora, fíjense que de alguna manera la B dice que el teatro constantemente debe presentarse en espacios exteriores. Eso no es una norma general. Eso es una posibilidad. Generalmente los teatros de marionetas sí se desarrollan al aire libre, en espacios abiertos para captar la mayor cantidad de público infantil. Pero eso no quiere decir que lo hagan como único medio o que sea la única manera de ofrecer este número, ¿ya? La C dice exhibiciones porque el teatro de marionetas habitualmente se muestra en espacios al aire libre. Habitualmente. Eso tiene mucho más sentido que la B, por ejemplo, ¿ya? Luego la D dice revelaciones porque el teatro de marionetas usualmente desarrolla historia con estructura completa. Eso también es discutible porque yo puedo hacer un extracto, una obra entera. La estructura es una cuestión que realmente puede irse matizando, ¿ya? Luego la E dice exposiciones, porque el teatro cotidianamente trabaja un formato comunicativo más elaborado. No podríamos decir, mis queridos, que el teatro de marionetas es un medio tan elaborado. Lo es, de alguna manera, por todo lo que implica, pero no es la manera o la forma. Siento acá que la alternativa C es la que se vincula mucho más con el concepto de número, sobre todo por la explicación. O sea, se desarrollan en distintas exhibiciones al aire libre. Por lo tanto, nuestra correcta puede ser aquí perfectamente la alternativa C, exhibiciones. Vamos con la 48, que también es una pregunta de vocabulario contextual. Nos van a aparecer igual aquí 3 seguidas. Dice la 48, ¿cuál es el sentido de la palabra disyuntiva en el contexto del séptimo párrafo? Ya, ustedes saben que vamos a ir siempre a darle una mirada al párrafo. Dice aquí en el número 7, párrafo 7, recuerda que siempre están numerados, esa es una guía que tú no te puedes perder. La palabra marioneta remite inmediatamente a los niños, por lo cual se genera una disyuntiva entre El Capote, que es un texto tan rudo, tan universal y tan basal de la literatura, y el formato de marionetas. Fíjate que aquí aparece entonces la palabra disyuntiva
y aparecen dos elementos a contrastar. El capote dice como un texto rudo y el formato de marionetas, ¿ya? O sea, de alguna manera lo que se hizo acá, o a lo que hace referencia el texto, es que la obra del capote se montó para niños y en formato de marionetas, ¿ya? Vamos a ver entonces cuáles son nuestras opciones para la pregunta 48. El sentido de la palabra disyuntiva. Contradicción, porque la emisora expresa la oposición entre lo infantil y lo rudo, ¿ya? B, dilema, porque la emisora manifiesta la duda de cómo resolver la discordancia entre lo infantil y lo rudo. Esa la puedo descartar automáticamente porque no ese es el afán con el que la emisora, en este caso la entrevistada, quiso manifestar esa idea. C, dificultad, porque la emisora explica la combinación de poner en escena una obra infantil con contenidos dramáticos. La obra infantil tiene un contenido dramático, por lo tanto la C también la puedo descartar, o sea, es redundante. Una disyuntiva no necesariamente es una dificultad, una disyuntiva, y de hecho yo lo he compartido en otras redes sociales respecto a qué se refiere. Las disyuntivas generalmente son el punto en el que yo tengo que encontrar sentido entre dos opciones, ¿ya? O sea, de alguna manera es una disyuntiva, es una opción doble que yo tengo. Tengo que elegir entre dos cosas o buscar la manera en cuál de ellas voy a optar. La D, por ejemplo, tiene más sentido porque se relaciona con elegir una de dos. Dice, porque la emisora cuenta el proceso de decidir si la obra teatral se dirigía a niños o se mantenía para adultos. Ya, ahí de alguna manera hay una especie de distractor, porque si nosotros volvemos al texto, nos vamos a dar cuenta que en el párrafo 7 lo que hace la emisora es ver cómo estos dos conceptos que parecen tan distintos se acomodan. Fíjate, la pregunta dice, la propuesta escénica del capote incluye marionetas en miniatura. El teatro de objetos suele identificarse con el teatro familiar, sin embargo, Gogol toca temáticas profundas con un desenlace fatal. ¿A qué público va dirigido el capote? Es una obra potente, de alguna manera. Y la emisora dice, la palabra marioneta remite inmediatamente a los niños. Sin duda, porque el teatro de marionetas como que tiene ese enfoque mucho más infantil, si se quiere. Por lo cual se generaba una disyuntiva entre el texto rudo, que es el capote, universal y basal, ¿cierto?, y el formato de marionetas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tuvieron que hacer este grupo de actores, este colectivo de alguna forma? Tomar una decisión y transformar esa obra en formato de marionetas a pesar de las complejidades. Por lo tanto, no tiene que ver con elegir, ¿ya? No es una elección la que tuvieron que hacer, o sea, tiene que ver más con el propósito para los cuales quisieron montar una obra en estricto rigor, ¿ya? Además que no habla de ese proceso que tuvieron que hacer ellos. Ellos trataron de hacer la combinación simplemente. Luego tenemos la alternativa E, problema, porque la emisora presenta el trabajo de cómo modernizar un texto del siglo XX. La verdad no tiene que ver por ahí. Si bien disyuntiva puede ser considerado un problema, ¿ya?, en el afán que yo tengo que elegir entre dos cosas y tomar una elección de alguna forma, la explicación no es satisfactoria, porque la emisora no habla de el desafío de modernizar un texto, sino de tomar un contenido dramático, complejo y rudo, como dice ella, y llevarlo al teatro de marioneta, ¿ya? Por lo tanto, aquí la disyuntiva es la contradicción, la alternativa A. ¿Cómo hacemos este vínculo entre lo infantil de las marionetas y lo rudo que es el texto, de alguna forma, ¿ya? Por lo tanto, la situación aquí tiene que ver mucho más con la manera en cómo este colectivo de actores abordó, por ejemplo, esta disyuntiva o esta dualidad entre dos caminos posibles respecto a cómo tomar una opción entre dos cosas, y buscaron la manera de hacer una combinación que saciara sus expectativas. Vámonos con la 49, que también tenemos 3 al hilo de vocabulario contextual. ¿Cuál es el sentido de la palabra cumpliendo en el contexto del 11º párrafo del texto leído? Siempre vamos, ¿cierto?, al formato de origen. Párrafo 11 dice, venían los adultos con los niños
Y luego nos dimos cuenta de que venían adultos sin niños. Era muy bonito ver que el resultado que esperábamos se iba cumpliendo, porque a partir de algo conceptual y político como es un texto de Gogol, el público lo recibe desde la emoción, y eso es gracias a las marionetas. Mira qué interesante que de alguna forma teatro infantil al final se convirtió en algo mucho más transversal. Ya, entonces, ¿cuál es el sentido aquí de la palabra cumpliendo? A. Realizando, porque el público de la obra participaba de la acción teatral. A partir del párrafo 11 no lo podemos determinar. B. Logrando, porque el público manifestaba las emociones que la obra pretendía provocar. Por ahí va. Fíjate que lograr, realizar y cumplir puede ser considerado perfectamente sinónimos. El cumplimiento tiene que ver con alcanzar una meta, realizarla, lograrla. Pero aquí la explicación es la que marca la diferencia. En la alternativa A no hay referencia a la participación de las personas. Eso no quiere decir que como público la gente no recibiera o no se emocionara o no manifestara de alguna forma esas emociones, como sí lo presenta de mucho mejor forma la alternativa B, logrando, ¿ya? C, satisfaciendo, porque el público valoraba la presentación de las marionetas, ¿ya? Tiene que ver un poquito con la emoción. El satisfacer tiene que ver con el llenar expectativas, pero la alternativa B es mucho más próxima a partir de la explicación y la relación de sinonimia que se da entre las dos palabras. D, comprobando, porque el público expresaba una cabal comprensión del mensaje de la obra teatral. Eso no lo podemos saber porque no podemos determinarlo a partir de la entrevista. No sabemos si el público entendía completamente la obra. Lo que sí nos deja claro es que las y los emocionaba. Por lo tanto, me sigue gustando más la B. Y luego la E dice correspondiendo, porque el público coincidía en su perspectiva con el contenido de la obra. Esa cuestión también es bastante subjetiva, es muy parecida a la D y la E, en que el texto no nos permite determinar realmente si el público hacía esa sintonía. La emisora solo nos dice que la gente se emocionaba y por eso lo iba a ver. Por lo tanto, nuestra correcta aquí es la alternativa B. Porque cumplir, lograr, tiene que ver con llegar a efecto de algo, conseguirlo de alguna forma, ¿ya? Por lo tanto, nuestra correcta aquí es la B. Y estas tres opciones de análisis de vocabulario las llevamos siempre a una dimensión de interpretación porque tenemos que ver el contexto en el que aparece la palabra para poder determinar de qué forma mucho mejor podemos reemplazar la palabra por otra que corresponda. Avancemos. Pregunta 50. La entrevistada, en este caso Aline Kuppenheim y Paola Giannini, deciden... Paola Giannini no era la entrevistada. Las personas que forman parte de esta compañía, perdón, sí, tuve un lapsus. La entrevistada y Paola Giannini deciden adaptar El Capote. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidieron adaptar esta obra? A. Sus personajes eran atractivos y permite desarrollar el teatro infantil. B. La historia era verídica y ayuda a acercar el teatro ruso a los niños. C. El tema es recurrente en la literatura infantil y contribuye a mostrar nuevos recursos audiovisuales. D. El argumento es complejo y hace comprensible a los niños el teatro de adultos. Y la E. Su temática está vigente y posibilita ofrecer un teatro reflexivo a los niños. Miren qué interesante aquí, porque de alguna manera, a partir de la lectura reflexiva que nosotros hacemos, tenemos que determinar por qué estas dos actrices decidieron adaptar al teatro infantil o al teatro de marionetas esta obra. Fíjense que si ustedes leyeron bien el texto, se van a dar cuenta que estas dos artistas consideraron muy interesante adaptar una obra rusa del 1840 y algo, no recuerdo de cuándo era, por los personajes, por los temas que a pesar de que ha pasado más de 100 años siguen siendo vigentes, son casi 200, 180 años aproximadamente. Y esa adaptación de alguna forma le daría la seriedad, el intelecto, la elocuencia o la calidad de una obra tan valiosa, ¿cierto? La de Gogol.
como una representación que podría tener vigencia, que podría mantenerse vigente. Eso quiere decir que sigue siendo una obra de alto valor por sus temáticas y por lo que presenta, ¿ya? A eso se refiere. Por lo tanto, nuestra alternativa que mejor se acomoda es la E. Su temática está vigente a pesar del paso de los años, ¿ya? Fíjense que la A, de alguna manera, se habla de los personajes, pero no desde su atractivo, sino que desde su vigencia, las características que esos personajes tienen. La B, la historia era verídica y ayuda a acercar al teatro ruso. En realidad el propósito no era acercar al teatro ruso, era acercar a los niños y a las familias a temas interesantes o intelectualmente discutibles a la hora de participar de una obra teatral, por ejemplo. Luego dice que el tema es recurrente en la literatura infantil. Ya esa la podemos descartar porque en realidad la entrevistada siempre nos dice que es una obra compleja. Por lo tanto, no tiene vínculos con la literatura infantil. La D tiene sentido en relación con lo complejo, pero ¿se hace comprensible a los niños? Todo lo contrario, un tema o un argumento que es complejo debe adecuarse para que sea comprensible a los niños. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de una alternativa correcta que es la E. Vamos con la pregunta 51. De acuerdo a lo expresado en el 9º párrafo del texto anterior, el proceso de adaptación del cuento El Capote a obra dramática persiguió construir una propuesta en escena. Vamos a ver qué características quería darle la autora de alguna forma. Fíjense que vamos a ir entonces a darle una mirada al 9º párrafo, porque es necesario cachar a qué se refiere. Vamos al párrafo 9, esto yo sé que un poco latoso ir y volver, pero sobre todo entendiendo que la misma periodista nos da el centro, nosotros tenemos que cabecear el gol. Dice en el párrafo 8, voy a leer la pregunta también para entender un poquito mejor. ¿Cómo fue el proceso de adaptación del cuento de Gogol al texto dramático? ¿Qué cosas conservaron y qué cosas dejaron fuera? ¿Qué responde la emisora? Dice, como estaba concebido para niños, se limpió un poco de la crueldad rusa de la época. Estamos hablando del 1840, ¿ya? Dejando el foco en el personaje central, que es Akakevich. Más que en el aspecto político del cuento, porque eso va variando, pero la esencia humana es siempre la misma. Cuando llegamos a la etapa de ensayo, se pusieron cosas más locales. Locales quiere decir como cosas del contexto nacional, ya a eso se refiere. Como diálogos de los colegas y los chistes fomes de él. Porque lo hicieron con el objetivo de chilenizarlo y a la vez universalizarlo. Porque Akaki es ruso y vive en 1842, pero podría ser chileno y contemporáneo. La idea, dice ahí, es dejar al espectador en un tiempo-espacio atemporal. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa la época. Este personaje podría replicarse en cualquier época, ¿ya? Ya que lo más importante es el aspecto universal del cuento. Conservamos en ruso los nombres de los personajes y algunos términos, como cuando hablan de rublos, que era la moneda local, ¿cierto? Los nombres le dan mucho más carácter a la obra. La gente se acuerda, los niños se acuerdan. Akakevich era difícil de pronunciar, por eso era más llamativo. Miren qué interesante la manera en cómo abordaron esto. Ya pues, ¿qué querían darle? ¿Qué características querían atribuirle? Politizada y universal, pero local. Emotiva y política, pero humorística. Atenuada y chilenizada, pero universal. Por ahí va, mira. D, llamativa y contemporánea, pero tradicional. Personalizada y humorística, pero política. Uf, esta está cotota porque en realidad, si ustedes lo piensan bien, hay muchísimo. Miren, ustedes van a notar que la autora dice que el texto se limpió un poco de la crueldad de la época. O sea, se atenuó la crueldad de la versión original. Fíjense que atenuar es un componente que llama mucho la atención y que está en la alternativa C. Atenuar es como quitarle un poco de la crueldad. Y quisieron chilenizarla, pero mantenerla universal.
Por ejemplo, la A podría ser un buen distractor, podríamos tropezar en ella de alguna forma, porque sí, tiene que ver un poco con la política, pero no es el valor mayor que quisieron darle. De hecho, la emisora habla de que quisieron chilenizarle y darle un poco de humor, poniendo chistes incluso, ¿se dan cuenta? Es más el componente universal que buscan estas actrices que montaron la obra que lo local. Lo local es un matiz. El propósito mayor es que sea universal. Por lo tanto, la correcta es la C. Yo puedo descartar la D, por ejemplo, porque esos conceptos llamativos y contemporáneos no necesariamente se mencionan o se vinculan. E, personalizada y humorística, también puedo descartar esa alternativa, porque algo personalizado responde a que sea solo para un grupo determinado. En este caso podría personalizarse la obra para que solo se entienda en Chile, pero ellas quieren que la obra sea universal. Por lo tanto, ese montaje podría aplicarse en cualquier otro país y tendría el mismo impacto. Por lo tanto, nuestra correcta aquí es la alternativa C, atenuada y chilenizada, pero universal, que ojalá se mantenga esa característica. Vamos con la número 52. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente lo expresado en el tercer párrafo? Yo les he comentado en muchas ocasiones que es súper importante que tú reconozcas cuál es la habilidad que está siendo evaluada. ¿Y qué pasa si te solicitan que realices una síntesis de un párrafo? Eso se conoce como una síntesis local. Y es súper importante porque de alguna manera te obliga a comprimir la información de un párrafo en específico. Y las 5 opciones que te presentan, hay una que se acerca mucho más a esta jerarquización de ideas. Yo necesito aquí encontrar la idea principal y identificar el subtema de ese párrafo. Vámonos al párrafo 3. Yo sé que esto es un poco latoso, pero para mí es súper interesante volver al párrafo, ya que es un ejercicio que muchos hacemos, porque de alguna forma yo necesito identificar datos aquí. Y este párrafo es extenso, no es tan sencillo. Pero la pregunta que está en el párrafo 2 me da una pista de cuál podría ser el contenido. Otra de las características que yo siempre te invito a realizar es que tú hagas hipótesis respecto a cuál podría ser la respuesta correcta. Y aquí, en el párrafo 2, está solo la pregunta de la periodista o del periodista que dice: ¿cómo surge Teatro Milagros? ¿Cómo surge? Ya, existe una altísima posibilidad de que el párrafo 3 te cuente el origen de este teatro. El origen. Entonces, fíjate, Teatro Milagros, dice, surge el 2005, cuando la actriz Paola Giannini me invita a participar en un proyecto escénico en torno a una adaptación que había hecho del cuento El Capote de Gogol. Y se imaginaba hecho en marionetas. Fíjate, ahí tenemos el origen, el nacimiento, la fundación, la creación, la gestación, en fin, muchas de las opciones que están disponibles. Ella sabía que yo estaba vinculada al diseño y a la manufactura, por lo cual me propuso que la ayudara con el diseño. Cuando nos empezamos a reunir para desarrollar el proyecto, fuimos descubriendo que era un lenguaje que a las dos nos acomodaba mucho, porque involucraba intereses que la actuación dejaba de lado. El trabajo de taller, la manufactura, el diseño, la dirección. Entonces decidimos postular a Fondar, que son estos fondos, ¿cierto?, a los cuales se concursa para poder tener recursos económicos y montar, ¿cierto?, una obra como esta. Dice ahí, para obtener financiamiento, y resultó que nos adjudicamos el fondo. Cuando llegó el momento de ver quién iba a manipular los muñecos, decidimos que seríamos nosotras mismas y empezamos a investigar en ese aspecto. Se integró Tiago Correa y posteriormente Loreto Moya y comenzamos a trabajar muchos meses en el tema del movimiento y de la manipulación. Luego, visto que nos había ido muy bien con el capote, decidimos seguir con un segundo proyecto. Actualmente somos Paola Giannini, Loreto Moya, Paula García, Santiago Tovar, que se sumó a la segunda obra, yo y 4 técnicos que se van turnando. Fíjate que de alguna manera aquí la emisora, la entrevistada, nos hizo una especie de resumen, si se quiere, de cómo surgió, cómo se originó. Y vamos a la 52. Estamos buscando hacer una síntesis de ese párrafo. Y aquí la pregunta para ustedes es, de todas las alternativas que están ahí posibles, ¿cuál es la que mejor resume
el párrafo 3. Ojo, el párrafo 3. A, dice fundación y producción de nuevas técnicas teatrales. Fíjate que es demasiado amplio, demasiado general, porque la emisora acá no nos habla de nuevas técnicas. Ellas desarrollaron y perfeccionaron técnicas, pero no en general. B, nacimiento y evolución de un tipo de teatro. Descártala completamente. Descártala completamente porque aquí el grupo, el colectivo que postuló al Fondar y que quiso montar esta obra, no creó nada nuevo, o sea, hizo una interpretación y una versión, por lo tanto no hay una evolución ahí. Hay una nueva manera de mostrarlo nada más, pero fíjate que la B habla de algo como si se hubiera manifestado una expresión escénica novedosa y en realidad no va por ahí el párrafo 3. C, instauración y progreso de una técnica teatral compleja. El párrafo, si bien lo menciona de alguna manera, no tiene que ver con una técnica compleja, si bien es complejo manipular marionetas. El abordaje que tiene la entrevistada del párrafo tiene que ver más con el desarrollo, con el proceso, no con instaurar una práctica. Por lo tanto, yo también podría descartar la C. La D dice creación y desarrollo de un proyecto original. Tiene harto sentido esa. La E, gestación y mejora de un teatro innovador. También tiene mucho sentido. La D y la E son dos alternativas bastante buenas en ese sentido. Descartemos A, B y C. Quedémonos con dos opciones. Si realizaron una lectura atenta con lo que cuando fuimos al párrafo, el Teatro Milagros principalmente habla del surgimiento y su evolución. El primer montaje que hicieron, ¿cierto? Los procesos que utilizaron para representar esas obras, luego la adjudicación de los fondos, postularon, ¿cierto?, a esos fondos, y los integrantes que se fueron generando. Por lo tanto, la que es más general, la que mejor sintetiza, es la alternativa D, creación y desarrollo de un proyecto en específico en el cual participó un grupo de personas. Por lo tanto, el mejor resumen es la alternativa D. Creación y desarrollo de un proyecto original. Vamos con la pregunta 53. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un titular periodístico que represente el contenido del 11º párrafo? Esto está cototo porque requiere aquí un poquito de conocimiento teórico. Debemos saber qué es lo que vamos a entender por un titular, por ejemplo. Y ya tenemos claridad de que un titular, o sea, el título de un texto noticioso, ¿cierto? Requiere en este caso que nosotros también sepamos de síntesis local. Estamos ejecutando la misma habilidad que en la pregunta 52. Vamos al párrafo 11, 11º párrafo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí entonces? Tengo que tratar de encontrar un titular o un título para este párrafo. Entonces aquí estamos también en presencia de síntesis local, puesto que la pregunta se orienta a un párrafo en específico, ¿ya? Si yo tengo que asignarle un título a un fragmento o a un párrafo en este caso, requiere que ustedes hagan esta síntesis local, ¿ya? Cada una de las opciones que vamos a revisar entonces presenta una idea. Eso es súper importante tenerlo claro. Es una opción, una posibilidad. Tenemos que tratar de encontrar cuál es la idea central, la que se vincule mucho más con lo que el párrafo me habla, ¿ya? Vamos al 11. Ya le dimos una mirada más o menos, ya tenemos alguna idea. Dice, venían los adultos con los niños y luego nos dimos cuenta de que venían adultos sin niños. Era bonito ver que el resultado que esperábamos se iba cumpliendo, porque a partir de algo muy conceptual y político como es el teatro de Gogol, el público lo recibe desde la emoción, y eso es gracias a las marionetas. La emoción no tiene edad, tanto niños como adultos tenían reacciones similares, incluso los adultos más fuertes que los niños. Eso era interesante de ver, cómo en un punto el adulto y el niño se encontraban. Ya no era que los padres llevaran al niño a ver una obra de teatro, sino que iban juntos a vivir esa misma experiencia, a hacer una reflexión compartida. Es muy bonito ir contrastando eso en cada función.
Fíjense, mi pregunta aquí para ustedes es, ¿de qué me habla el párrafo 11? ¿De qué va? ¿Qué característica tiene? ¿Qué elemento es distintivo aquí? Porque cuando ustedes determinen el subtema, van a llegar de manera mucho más rápida. Y si hay un elemento que se repite en el párrafo 11, tiene que ver con las emociones que perciben, bien digo, tanto niños como adultos. Tanto niños como adultos se emocionan, comparten una emoción. Esa característica emotiva y reflexiva es de lo que nos habla el párrafo 11. Por lo tanto, veamos la alternativa. A. El Capote, éxito de taquilla en teatro de marionetas. Sí, tiene bastante sentido. Sí, me gusta como... De hecho, podría ser incluso un titular para la entrevista completa. B. Impactante panorama con el Capote en teatro de marionetas. Fíjate que, ¿por qué no me gusta la alternativa B? Solo por el hecho de impactante. Porque el impacto requiere, implica o busca una paleta de emociones mucho más amplia. O sea, el impacto tiene que ver con temáticas enormes y muy distintas, por ejemplo. C. El Capote, una moderna versión teatral del cuento de Gogol. La C es como la A. Puede ser perfectamente un titular para todo el texto. D. Intensas emociones de niños adultos en el Capote. Estamos hablando de que la característica central que tiene esta obra es su emoción, por lo tanto, la D me gusta. E. El Capote, una mirada política e infantil. Fíjate que la única alternativa que se centra en lo que habla el párrafo es la D. Todas las otras alternativas perfectamente son una síntesis, pero de todo el texto. No olvides que la pregunta quiere medir tu habilidad en síntesis local. O sea, la capacidad que tú tienes de resumir solo un párrafo, no todo el texto. Por lo tanto, las 4 opciones son demasiado amplias. La mejor es la alternativa D, intensas emociones en niños y adultos. Vamos con la 54. En el séptimo párrafo, Aline Kuppenheim hace referencia a Chile para... Vámonos al séptimo párrafo. ¿Por qué Aline Kuppenheim menciona a Chile? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está. Nos pareció interesante, voy a comenzar desde aquí, el contenido del cuento para niños porque a pesar de haber sido escrito en 1842, en Rusia sigue siendo vigente. Ya, ese es un tema del cual ya habíamos conversado. O sea, la emisora acá nos habla de que este tema, las temáticas que aborda el Capote, son atemporales, o sea, perfectamente puede aplicarse aquí. Y dice, en Chile hay millones de Akakievich, millones de altas personalidades y millones de personas que pasan hambre, carencias y sufren violencia. Mira, qué interesante. Volvamos a la alternativa. O sea, de alguna forma, acá la entrevistada hace referencia a Chile. ¿Por qué? ¿Por qué será? A, dice, destacar el interés de la Compañía Nacional por adaptar una obra clásica por adaptar una clásica obra rusa del siglo XIX. Es mucho más general eso, mucho más general. B, establecer semejanzas entre el protagonista del texto y la realidad chilena actual. Lo dice, hay millones de Akakievich, millones de personas que pasan hambre. La B se vincula muy claramente con lo que la relatora, en este caso la entrevistada, nos menciona. C, demostrar que el protagonista del Capote puede percibirse como chileno a pesar de su origen europeo. La C tiene sentido, pero es otra manera de manifestar de una manera mucho más rebuscada lo que menciona la B. Como busca ser una obra universal, no podríamos decir que el protagonista del Capote, Akakievich, sea chileno. Por lo tanto, esa pequeña trampita ahí invalida completamente la alternativa C. D. Analizar la relación de factores que asocian la situación de un personaje chileno con la realidad rusa. O sea, yo siento que de alguna manera el vínculo que quisieron hacer estas actrices es mucho más universal, repito, lo conversamos hace un ratito. No necesariamente entre Rusia y Chile. O sea, ella quiere decir que tenemos los chilenos características muy similares a la del personaje principal. A eso se refiere.
Luego la E dice comentar las similitudes culturales y económicas entre nuestro país y el continente europeo. No va por ahí, no va por ahí. Así que la E yo la puedo descartar. Acá nosotros tenemos que hacer una interpretación. Yo tomo el contenido literal de la respuesta que la autora me entrega y debo tratar de determinar la finalidad con la que, en este caso, Aline Kuppenheim menciona a Chile. Fíjense que en el séptimo párrafo se hace referencia al tema del capote y la manera en cómo fue adaptada para un público familiar de alguna manera, niños, adultos. O sea, como fue una obra escrita en el 1842, sus temáticas, sus personajes están vigentes. ¿Qué quiere decir eso? Repito, son atemporales, se mantienen en el tiempo, perfectamente se pueden replicar, porque muchos aspectos sociales y culturales de otras sociedades, de otras culturas, aunque suene redundante, se pueden replicar en Chile. Por lo tanto, la alternativa B es la más acertada, establecer semejanzas entre el protagonista, Akakivich, y nuestra realidad nacional. Por lo tanto, la correcta en la 54 es la alternativa B. 55. ¿Qué motivos tuvo la compañía Teatro Milagros para montar una obra con marionetas? A. Generar entretención en los niños que gustan del teatro. B. Superar la idea de que el teatro para niños es de segunda categoría. C. Exhibir una versión teatral de un texto duro y universal. D. Hacer reflexionar a los niños sobre la forma y el contenido de la obra. Y finalmente la E. Presentar una obra cuya historia viven a diario muchos niños. Mira qué interesante, porque tenemos que tratar de encontrar aquí rastrear la información explícita. O sea, tengo que tomar datos aquí, tengo que tomar un montón de cosas, yo tengo que comprender y analizar varias de las informaciones que me ofrece la entrevistada. O sea, leyendo el texto, rastreando la información, debo tratar de construir un significado que dé respuesta a esa pregunta, el motivo, ¿por qué Teatro Milagro tuvo las ganas de hacer una obra con marionetas? Fíjense que la respuesta a la pregunta 55 está en el párrafo 7. Mira, dice, otro aspecto que nos movilizó, estamos hablando de varias cosas porque ellos ya mencionaron el formato de marionetas. Otro aspecto que nos movilizó fue el afán de considerar a los niños como espectadores, porque sentíamos que el teatro infantil era un teatro de segunda categoría, cuando en realidad sabemos que eso no es del todo cierto. Podemos hacer un teatro de súper buena calidad, de súper buena categoría, sobre todo con un estándar adecuado para los niños. Aquí está la respuesta, pues. Un teatro de calidad, hecho con seriedad, con altura de miras, más a la altura de ellos, que fuera más rico visual e intelectualmente y que los hiciera reflexionar. Aquí está la respuesta. Vamos a la 55. Generar entretención. Superar la idea de que el teatro para niños era de segunda categoría. Ellos querían hacer algo mucho mejor. La B es una súper buena alternativa. C. Exhibir una versión teatral de un teatro duro y universal. No va por ahí, ¿cierto? Y hacer reflexionar a los niños sobre la forma y el contenido de la obra. Siento que de alguna manera la alternativa D es el resultado del proceso, pero aquí estamos hablando de lo que motivó en su origen, ¿ya? Y la E dice, presentar una obra cuya historia viven a diario muchos niños. Sí, pero en una dimensión menor, puesto que la obra es atemporal, por lo tanto se pueden identificar las personas con ello. Pero en general, la entrevistada hace referencia a que ellos querían hacer un teatro de calidad, por eso eligieron las marionetas. O sea, no necesariamente un teatro de marionetas es de baja o mala calidad, ¿ya? Ellos querían hacer un teatro serio, de calidad, con altura de miras y como dijo la entrevistada, a la altura de los niños. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la B. Y si no me equivoco, llegamos hasta el texto 5. En un próximo video le vamos a dar la revisión a la que continúa, pues el propósito es dar un video, revisar cada uno de esos textos para que luego nos pasemos a el formato prueba de transición que ya está disponible, ¿ya?
Lo vamos a dejar hasta acá. Gracias por acompañarme en este video de revisión. Espero que los comentarios y las cositas que vamos revisando en cada uno de estos videos de revisión te sirvan un montón para poder enfrentar de mucha mejor forma cada una de las preguntas que la prueba de transición este año 2020, que se rinde en 2021, en enero, en rigor, nos va a poner, y nosotros vamos a saber ya aplicar todas las estrategias que vamos aprendiendo aquí en el canal. Gracias por ver este video, continúa la revisión, así que considera por favor suscribirte para que estés al tanto de cada uno de los videos que yo te voy subiendo en este preuniversitario de competencia lectora. Nos vemos en un próximo video, chiquillos, cuídense, que estén muy bien, les mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Adiós.